A continuación vamos a ver una breve introducción a cómo operar R y RStudio. Bueno, los elementos en R son los siguientes que están acá. Funciones, paquetes, objetos. Dentro de los objetos se encuentran vectores, matrices, data frames, listas. Y los tipos de datos pueden ser numéricos, enteros, alfanuméricos. Bueno, los 2, 4 y 5 no los vamos a tratar. Bueno, entre los objetos entonces más importantes tenemos en primer lugar los vectores. Estos son un conjunto de elementos del mismo tipo, por ejemplo, números, una serie de números, o alfanuméricos, una serie de letras, nombres. En el caso de los números, de la, eh, existen ocasiones en que uno de los registros no existe. Por ejemplo, tienen una serie de repeticiones, una serie de localidades, una serie de muestras en las cuales no se tomó uno de los datos. Entonces allí existe en R, ese valor inexistente se sustituye por el carácter NA. Aunque aquí no lo toma como un carácter, sino lo toma como un símbolo eh, y las funciones pueden hacer operaciones aunque aparezca un carácter dentro de un vector que tiene datos numéricos. Entonces un vector puede denominarse también como una variable. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un vector podría ser todas las estaturas o todas las tallas de una población de una cierta especie, o el peso de las hojas de una población de un experimento de plantas. Entonces toda la serie de mediciones se pueden agrupar en un vector. Por su parte, las matrices serían conformadas por un conjunto de vectores. Y todos los vectores de esa matriz tienen que tener datos del mismo tipo. Es decir, si son numéricos, tienen que ser todos numéricos. Si son caracteres, también. Aunque en realidad las matrices funcionan eh, con datos numéricos. Por otra parte, los data frame es la estructura más común que van a ver en todos los manejos de R. Entonces es un objeto de dos dimensiones que tiene filas y columnas. Bueno, pero a diferencia de las matrices, cada columna es una variable y puede tener un tipo de datos distinto de las demás columnas. Es decir, puede combinar columnas, o sea, puede combinarse variables de carácter o alfanuméricas con variables numéricas. Lo que sí es que todas las columnas de un data frame, es decir, todos los vectores, tienen que tener el mismo número de observaciones, es decir, el mismo número de filas. Bueno, en último lugar, las listas es un conjunto ordenado de objetos. Y estos objetos pueden ser data frame, pueden ser matrices, pueden ser vectores. Esto lo vamos a ver mucho más adelante.
Entonces, bueno, los tipos de datos en los vectores pueden ser de carácter, numéricos, lógicos, pueden ser factores, por ejemplo, datos de carácter pueden constituirse como factores y entonces van a ser importantes para eh, ciertos análisis estadísticos, como por ejemplo análisis de varianza, pero este factor hay que definirlo, ¿no? No todos los, por ejemplo, un vector de caracteres no necesariamente es un factor. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es en RStudio, tenemos aquí el objeto salida. Fíjense que tenemos una serie de vectores. Aquí están los nombres: código, cueva, tratamiento, día, grupo y una serie de variables acá. Entonces, estos primeros vectores acá, estas primeras variables, son de tipo carácter, ¿ok? Alfanumérico. Y los siguientes acá son numéricos. Entonces, esto puede ser, esto es un data frame, porque como vimos antes, combina caracteres y o sea, vectores de caracteres y vectores numéricos. Aquí vamos a ver este objeto que está salida aquí, se encuentra en el entorno por acá y vemos que tiene 168 observaciones y 13 variables. Aquí en la ventana están representadas solamente 22 y estas variables de acá. Por su parte, este otro objeto que tenemos acá, que se llama var salida, está constituido solamente por las variables alfanuméricas. Entonces, este sí podría tratarse como una matriz, pero también puede ser un data frame. Es decir, el data frame puede tener vectores del mismo tipo o vectores de diferentes tipos. Bueno, las funciones en R son subprogramas, es decir, es una reunión, una combinación de diferentes operaciones que resuelven una tarea. Entonces, las funciones pueden ser bastante complejas, hacer diferentes operaciones con el mismo input, con los mismos datos originales y permiten, son las que permiten hacer análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, una función puede ser algo que haga, que sume eh, varias de las columnas, después las divida por otra columna, haga la sumatoria de todas las operaciones anteriores y dé un resultado. Entonces, eso se puede constituir en una función. Y una vez creada una función, pueden ejecutarla sobre una diferente cantidad de input, de objetos originales. ¿Ok? Entonces, R permite crear funciones por parte del usuario. Es decir, cada uno de nosotros puede crear una función dependiendo de las necesidades. Y por otra parte, los paquetes son combinaciones o son un conjunto de funciones.
Bueno, entonces los paquetes son conjunto de funciones, ¿verdad? Por ejemplo, ejemplo de funciones, tenemos por ejemplo ggplot2, perdón, ejemplo de paquetes. Es un paquete que sirve para realizar gráficos. Más adelante lo vamos a utilizar bastante. Vegan es otro paquete y sirve para hacer análisis estadísticos en ecología de comunidades. Inext hace análisis de rarefacción y extrapolación. Y así como estos, hay infinidad de paquetes en R. Muchos paquetes hacen operaciones similares, es decir, que hay mucha redundancia. Hay algunos paquetes que son buenos, otros que funcionan más o menos. Hay una gran diversidad en la calidad de los paquetes. En eso es cada disciplina dentro de la ciencia va a tener una serie de paquetes preferidos para hacer cada uno de los análisis. Bueno, todos esos paquetes se pueden descargar e instalar en sus computadoras de manera gratuita y son realizados por desarrolladores de muchas disciplinas. Cualquier persona podría hacer su propio paquete. Cuando instalan R por primera vez, él mismo trae una gran cantidad de paquetes ya instalados, pero se pueden instalar muchos otros dependiendo del interés que tengan. Bueno, estos paquetes se almacenan en CRAN, que desde donde se pueden descargar e instalar en nuestras computadoras. Cuando alguien crea un paquete, el CRAN le exige que elaboren una viñeta que contiene información sobre el funcionamiento del paquete, describe las funciones y da ejemplos de cómo utilizar las funciones, es decir, da ejemplos de códigos. Y por lo general ofrece datos como para hacer pruebas. También algunos paquetes se encuentran en GitHub, que es una plataforma para compartir información de programación. Entonces, de CRAN son las iniciales de lo que pueden ver arriba, de Comprehensive Archive Network. Y bueno, es una red de servidores en todo el mundo que almacena versiones idénticas y actualizadas de código. Entonces ese es el repositorio CRAN. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de RStudio. Aquí vamos a ver las partes que conforman el RStudio. Tenemos, bueno, empecemos por acá, en esta sección superior izquierda, aunque el RStudio te permite modificar la distribución de estas ventanas, de manera que tú puedes personalizarla. Pero digamos que esta es la forma que trae cuando lo abres originalmente. En esta sección de acá tenemos se presentan tanto los códigos, ¿no? Los códigos son una serie eh, de funciones, ¿verdad? Que son las que uno debe programar. Porque son una serie de instrucciones que van a hacer toda la secuencia de operaciones que vamos a hacer sobre nuestros datos. Entonces lo van a ver como con el nombre de script o código. También en esta ventana vamos a visualizar objetos. ¿Okay?
Ya vamos a ver un ejemplo de esto. En la ventana inferior izquierda se encuentra la consola. En ella vamos a ver lo que se va a reproducir, lo que hagamos en el código. Es decir, vamos a tener un código, vamos a correrlo y acá abajo se va a ver qué es lo que está haciendo ese código. Eso lo vamos a ver con más detalle después. Por aquí tenemos el entorno o ambiente en donde se encuentran todos los objetos que hayamos ido creando con nuestro código. Okay, por ejemplo, aquí tenemos una lista, tenemos aquí un data frame con 6 observaciones y 8 variables, tenemos otras listas por acá. Okay. En la otra ventana tenemos aquí varias cosas, tenemos los archivos que van a estar en nuestro directorio, ya les voy a hablar de qué es este directorio. Tenemos los paquetes que están instalados, que tenemos activos. Tenemos un visor por acá donde vamos a ver otra, lo vamos a ver mucho más adelante. Y lo que está seleccionado aquí, que son los gráficos. Cada vez que representemos un gráfico en nuestro código, va a aparecer en esta ventana de acá. Okay. Bueno, vamos a ver un poco detalles de un ejemplo de un código. Ok, entonces tenemos esta primera línea de acá. Fíjense que tiene un símbolo de numeral. Esto indica que lo que sigue a continuación en esa misma línea es un texto. Es decir, no es código, no implica ninguna función, ninguna operación. Entonces esto nos sirve para describir lo que viene a continuación. Son ayudas para nosotros entender qué es lo que está haciendo nuestro código. Entonces, por ejemplo, este es un título que dice microcosmos de la comunidad de micorrizas leguminosas versus gramíneas. Bueno, esto que está acá es la función library para cargar los paquetes. Recuerda que los paquetes son el conjunto de funciones que nos van a servir para hacer las operaciones. Entonces tenemos que cargar los paquetes que vamos a utilizar en cualquier momento antes de que tengamos la función, que estemos utilizando la función. Por lo general los paquetes se instalan al principio de todo nuestro código. Nuestro código es todo esto y más. Entonces se cargan todos los paquetes al inicio. Por ejemplo, aquí tenemos el paquete readxl y lo estamos utilizando acá. Okay. Esta función readXL pertenece al paquete readxl. Okay. Y nos va a servir para cargar dentro de nuestro proyecto una base de datos en Excel que tiene este nombre de acá. Ok, entonces este símbolo de la flechita seguida de un guión quiere decir que el objeto a la izquierda, o digamos lo que está a la izquierda de ese símbolo, es un objeto que se está creando
con la función que se encuentra acá sobre unos datos que están acá en una base de datos de Excel. Ok, y esta base de datos de Excel se encuentra en nuestro directorio de trabajo. Ya veremos qué es ese directorio de trabajo. Ok, entonces cada línea es una acción distinta en el código. Por ejemplo, está aquí HMA, está creando el objeto que se llama HMA y está relacionado, es una modificación de este objeto que creamos antes. Después, la siguiente línea está haciendo una función backdist de ese objeto creado anteriormente y así sucesivamente. Cada línea es una función, es una operación distinta. Puede haber líneas vacías, como ven acá, por ejemplo, la 13 y la 14 no tienen ninguna operación. Cuando corramos todo el código, ella va a saltar esas líneas y es bueno dejarlas para mantener una cierta limpieza de nuestro código. Bueno, fíjense que cuando creamos el objeto micro con la función readExcel, nos va a aparecer en el entorno. Okay. Y ese objeto tiene 10 observaciones y 53 variables. Okay, cuando vemos acá, vemos todas las diferentes variables. No se dibujan todas, pero podemos hacerle scroll aquí y podríamos verla. Y fíjense que tiene de la 1 a las 10 observaciones, ¿no? Entonces 10 casos y 53 variables. Bueno, este es el objeto micro, que es un data frame. Veamos que algo interesante acá es que tenemos una serie de registros, ¿no? De filas en las cuales faltan los datos de una serie de las variables. Vean que automáticamente R coloca las palabras NA en estos casos, ¿no? Son lo que llaman datos faltantes. También se conocen como missing values y le coloca NA, que sería una abreviación de que no aplica. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de una cierta manipulación. Después vamos a ver formas más sofisticadas de hacer esto. Pero un ejemplo de lo que hace un código. Esto que está aquí son las líneas 9 y 10 del código que habíamos visto antes. Entonces fíjense que vamos a crear el objeto HMA a partir del objeto micro, que fue el que hicimos anteriormente, ¿no? Que es esta data frame. Aquí se encuentran estos corchetes, creo que se llaman así, ¿verdad? Corchetes. Y una serie de números. Ok, separados por aquí con una coma. Los que están a la izquierda de la coma se refiere a las filas y lo que está a la derecha se refiere a las columnas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Estos corchetes van a agarrar el objeto micro, la data frame micro, y las filas de 2 a 4 las va a eliminar porque está aquí con el símbolo menos. Okay, entonces va a eliminar las filas de la 2 a la 4, esta hasta acá, y también va a eliminar, perdón, y va a mantener
las columnas de la 14 a la 53. Ok, la 14 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y entonces va a mantener las columnas a partir de aquí. Ok, que estas son variables que se refieren a especies. Que en este caso son especies de micorrizas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta línea de código acá? Lo que hizo fue extraer toda la información de todas las especies, eliminando todas estas variables que están acá y también eliminando las filas en las que no hay datos de las especies. Okay, entonces, después vamos a ver otras formas más sofisticadas de hacer esta misma operación. Bueno, algo interesante que vamos a ver acá es que es algo importante de R. Es lo siguiente, fíjense que tenemos esto que está a la izquierda es el entorno o el ambiente del código, ¿no? Del proyecto que estamos haciendo. Y a la derecha está el directorio de trabajo del proyecto, es decir, lo que está en nuestras carpetas en nuestra computadora. Vemos que a la izquierda hay una cantidad de objetos creados, data frame, listas, una gran cantidad. Sin embargo, en nuestra carpeta hay muy pocos objetos. Muchos de ellos son eh, archivos que existían antes de hacer nuestro análisis. Entonces todos estos objetos que están acá en realidad no están accesibles fuera del proyecto, sino que se encuentran contenidos dentro de nuestro proyecto. Esto facilita mucho el orden, la organización de nuestras carpetas de trabajo en nuestra computadora. Y es una de las ventajas de utilizar R sobre paquetes estadísticos convencionales. Bueno, es posible que al crear nuestros códigos, este nos dé errores. En R esto va a ser muy frecuente. Para esto es importante hacer una depuración de los datos. Por ejemplo, ver los valores nominales que tengan errores, los caracteres. Por ejemplo, podemos tener en algunos registros escritos con mayúscula o con minúscula. Esto va a ser interpretado como caracteres distintos. Perdón, como registros distintos. Por ejemplo, también si hay un espacio después de una palabra o un carácter, también lo interpretará como algo distinto. Si el símbolo decimal está como coma o como punto, si el, si lo registra como punto y el R lo interpreta como punto decimal, o si tus datos tienen los decimales como coma, lo va a interpretar todo no como un número decimal, sino como un carácter. Y finalmente, bueno, ¿qué tipo de datos tienen tu base de datos? Si hay algún error, puede que tengas algún número escrito como carácter o entonces habría que modificar los datos originales para colocarlos todos como numéricos. Bueno, finalmente los paquetes que necesitemos para correr, para hacer nuestros análisis,
tenemos en primera instancia que instalarlos. Y esto lo podemos hacer de dos maneras. En primer lugar, como utilizando el comando install packages o en la barra de menú de RStudio. Aquí en la barra de menú, es decir, el comando install, tendríamos que escribirlo en nuestro código y correrlo. Otra forma que puede ser más sencilla, depende de ya de la experiencia, es en en el menú de RStudio. Aquí esto es parte de la consola de RStudio, en donde dice paquetes. Le podemos dar instalar. Nos va a aparecer esta ventana aquí a la derecha. Esta ventana aquí a la derecha. Y vamos a escribir acá cuál es el paquete, el nombre del paquete que queremos instalar. Fíjense que se instala desde el repositorio de CRAN o de HHIP, dependiendo de dónde se encuentre nuestro paquete. Ya al empezar a escribir el nombre del paquete te va a dar una serie de posibilidades. Entonces coges el nombre correcto del paquete y lo instalas.